El espacio es un cementerio de objetos que no entendemos, pero ninguno es tan perturbador como el que cruzó nuestro sistema solar en octubre de 2017. Imagina un objeto que no debería estar ahí, moviéndose a 87.000 kilómetros por hora, con una forma que desafía todas las leyes de la formación de asteroides conocidos. Oumuamua. No es solo una roca errante, es una anomalía estadística que rompe los modelos de la mecánica celeste. Lo que lo hace realmente inquietante no es de dónde vino, sino cómo se comportó cuando pensamos que nadie estaba mirando. Al pasar cerca del Sol, Oumuamua experimentó una aceleración no gravitacional. Un empuje adicional que no puede explicarse por la gravedad del Sol, ni de los planetas. En un cometa normal, esto ocurre por la expulsión de gas, creando una cola visible. Pero Oumuamua no tenía cola. No tenía coma. No emitía rastro de carbono ni de polvo. Técnicamente, el objeto aceleró sin motor visible, sin combustible detectable y sin seguir las leyes de un cuerpo inerte. Estamos ante la posibilidad técnica de que el primer contacto no fue una señal de radio, sino un artefacto de exploración que simplemente nos ignoró mientras seguía su ruta hacia el vacío. El conocimiento de esta anomalía no es solo curiosidad astronómica, es una ventaja competitiva para entender que nuestra tecnología podría estar siglos por detrás de lo que ya circula por nuestro vecindario cósmico. Para analizar a Oumuamua desde el rigor académico, debemos desglosar la física de su trayectoria. El objeto entró en nuestro sistema en una trayectoria hiperbólica extrema. Esto significa que no estaba orbitando al Sol. Venía de fuera, del espacio interestelar, y nunca regresará. Su excentricidad era de 1.2, la más alta jamás registrada para un cuerpo en el sistema solar. Pero aquí es donde la psicología de la retención se cruza con la astrofísica, tendemos a normalizar lo desconocido para no enfrentar la implicación de lo que significa. La comunidad científica intentó llamarlo asteroide, luego cometa, y finalmente una clase nueva. Pero los datos crudos del telescopio Pan-STARRS en Hawái cuentan una historia distinta. La variabilidad de su brillo indicaba que el objeto giraba sobre su propio eje cada 8 horas, y su forma era al menos 10 veces más larga que ancha. En la naturaleza, no existen procesos de colisión que generen objetos tan delgados y alargados de forma natural. Es, matemáticamente, un objeto altamente improbable. Si aplicamos la navaja de Occam, la explicación más sencilla suele ser la correcta. Pero ¿qué pasa cuando la explicación natural requiere de condiciones que nunca hemos observado? Se propuso que Oumuamua era un iceberg de hidrógeno puro. Una estructura teórica que se formaría en nubes moleculares gigantes donde la temperatura es casi el cero absoluto. Esto explicaría por qué aceleró sin dejar una cola visible, ya que el hidrógeno evaporado sería invisible para nuestros telescopios. Sin embargo, hay un fallo técnico en esta teoría. Un iceberg de hidrógeno no sobreviviría al viaje de millones de años a través del espacio interestelar. Se evaporaría mucho antes de llegar a nosotros debido a la luz de las estrellas. La otra opción natural propuesta fue que era una nube de polvo extremadamente porosa, una especie de fractal de ceniza espacial. Pero de nuevo, la física estructural falla. Las fuerzas de marea al pasar cerca del Sol habrían despedazado un objeto de tal fragilidad. Oumuamua resistió. Oumuamua mantuvo su integridad. Aquí es donde entra el análisis del Dr. Avilov, director del Departamento de Astronomía de Harvard.
Si un objeto acelera sin expulsar gas y es extremadamente delgado, la física nos obliga a considerar la presión de radiación solar como el motor. Para que la luz del sol empuje un objeto de ese tamaño, este tendría que ser increíblemente delgado. Menos de 1 milímetro de espesor. Como una tela. Como una vela. Una vela solar interestelar. Imagina una pieza de tecnología diseñada para navegar usando el empuje de los fotones de las estrellas. Esto explicaría la aceleración, explicaría la falta de gas y explicaría la forma anómala. Estamos hablando de arqueología espacial. No necesariamente una sonda activa, sino quizás los restos de una civilización que lanzó naves de exploración hace eones. Un escombro tecnológico. Como encontrar un iPhone en una cueva del Neolítico. La retención de esta información es vital porque cambia nuestra posición en la escala de Kardashev. Si Oumuamua es artificial, significa que el espacio interestelar está lleno de basura tecnológica o sondas activas que no utilizan radiofrecuencias para comunicarse, lo cual explicaría la paradoja de Fermi. Quizás no escuchamos señales porque las civilizaciones avanzadas no usan ondas de radio, sino que envían naves físicas, pequeñas y rápidas, que actúan como botellas en el océano. Oumuamua no se detuvo a saludarnos porque, en la escala de tiempo de una civilización interestelar, la humanidad es una fluctuación irrelevante. No somos el destino. Somos una parada técnica en una ruta que comenzó hace millones de años. Desde el punto de vista del comportamiento humano, la reacción de la academia ante Oumuamua es un estudio de caso sobre el sesgo de confirmación. Muchos científicos rechazaron la hipótesis artificial de inmediato, no por falta de datos, sino por el miedo al estigma. En la ciencia moderna, proponer vida extraterrestre inteligente se considera un suicidio profesional. Sin embargo, la ciencia no debe tratar sobre lo que nos hace sentir cómodos, sino sobre lo que los datos dictan. Y los datos de Oumuamua son obstinados. El objeto mostró un exceso de empuje que requería una fuerza externa. Si no es gas, y no es gravedad, solo queda la luz. Y si es la luz, el objeto debe tener una superficie plana y vasta. Algo que la naturaleza no fabrica de manera eficiente. Consideremos también la zona de origen. Oumuamua venía de la dirección de Vega. Pero hace 200.000 años,